Entonces, nosotros tenemos dos opciones, que es lo que yo llamo acá nacional y local. Pues primero podemos usar la tasa de crecimiento nacional. La tasa de crecimiento nacional es como si nosotros pensáramos que Yopal en estos 25 años se va a comportar como se comporta el país. ¿Y cuál es la tasa de crecimiento de Colombia? Pues ustedes por allá la pueden buscar. Normalmente Colombia estaba creciendo al 2%, pero ya la tasa de crecimiento ha bajado. Entonces, si alguien la tiene o la busca, pues les agradezco. 1.5 escribieron por acá. Yo no sé si sea correcto, pero yo voy a tomarla como tal. 1.5%. Entonces, esa es la tasa nacional. Eso es la velocidad con la que está creciendo la población en todo Colombia. Hay unas ciudades que crecen más rápido, hay otras ciudades que crecen más despacio, pero este es el comportamiento. Esa es la que vamos a usar acá para hacer la tasa de crecimiento o para estimar la población con esa tasa de crecimiento nacional. Pero podemos hallar la local. ¿Cómo se halla la local? Pues despejando aquí el valor de I. En esa ecuación, ¿cómo despejo el valor de I? Pues voy a decir que la población final sobre la población inicial. O sea, esto que está aquí dividiendo, multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Esto me queda elevado a la F menos el año final menos el año inicial, pues voy a decir que va a quedar ahora 1 sobre eso, el inverso, año final menos el año inicial. Y ya queda la I sola más 1, pues yo voy a pasar el 1 a restar. Entonces digo que la tasa local va a ser igual a estos valores. ¿Cómo puedo calcular la tasa local? Pues necesito dos datos, un año final y un año inicial. Vamos a hacerlo aquí con dos datos. Vamos a comparar la tasa aquí entre el 2018 y el 2035, que es la que propone el DANE, y vamos a comparar otra que es entre el 2005 y el 2018, que es una tasa real, pero fue con un crecimiento, llamémoslo, influenciado por el petróleo. Entonces vamos a comparar los dos datos y después decidimos cuál de los dos usar. Entonces vamos a usar el I local, pero del DANE, utilizando la proyección del DANE. Aquí por eso le pongo la D. Entonces la población final, en este caso, es 171.911. Dividido entre la población inicial, que en este caso es 143.619. Elevado a la 1 sobre la diferencia de años. Entonces, 2035 menos 2018, eso me da 17 años. No lo escribo porque no me cabe ahí todo ese montón de números. Pero 2035 menos 2018 da 17 años menos 1, de acuerdo a nuestra ecuación. Entonces, la tasa de crecimiento de Yopal propuesta o proyectada por el DANE entre el 2035 y el 2018, ¿cuánto me va a dar? A mí me dio 0,01 en Excel, ingeniero. No sé, a ustedes. Deme más cifras significativas, por favor. 0,0106. 0106. Entonces, ¿qué está diciendo el DANE? El DANE está diciendo que Yopal entre esos años va a crecer al 1,06%. Mire que aquí, de acuerdo a lo que dice el DANE, está contemplando, está diciendo que Yopal va a crecer por debajo de la tasa nacional, que es del 1,5. Puede ser, está teniendo en cuenta muchos factores migratorios que hay en Yopal, muchas situaciones como la del agua, la de los costos, del costo de vida. Bueno, vamos a tenerlo ahí. Vamos a hacerla entre el 2005 y el 2018, que es la tasa real de crecimiento en ese periodo. Entonces vamos a llamarla aquí sub Y, que es la de Yopal.
Y vamos a reemplazar, pues en este caso ya el año final es el 2018, entonces va a ser 143.000. 143.619 dividido entre 88.928. Elevado a la 1 sobre la diferencia de años 2018 a 2005 da 13 menos 1. ¿Y eso cuánto da? 0,035. 37.5. Es decir, que crece a una tasa del 3,75%. Esa fue la tasa de crecimiento de Yopal entre el 2005 y el 2018. Eso es real. A esa tasa creció Yopal. Pero el DANE dice que no, que Yopal no puede seguir creciendo a esa tasa, que es probable que Yopal crezca al 1%, al 1,06. La nación está creciendo al 1,5. ¿Cuál usamos? Pues ahí es donde a nosotros como ingenieros es que nos contratan. No nos contratan por hacer una cantidad de operaciones, porque las operaciones las hace Excel. Nos contratan es para tomar decisiones. ¿Cuál de estas vamos a usar? Por ahora, vamos a guardar estos datos. Los tres, me hace el favor, y vamos a hacer las gráficas para ver cómo se comporta y las comparamos con las otras. Entonces, ustedes guarden por allá 1,06, 3,75 y 1,5. Porque tengo que borrar acá. Entonces, la tasa I nacional del 1,5%, la tasa local, llamémosla aquí, del DANE, que dijo que es del 1,06%, y vamos a usar otra tasa local, pero la vamos a llamar aquí histórica de Yopal, histórico. Que nos dio 3, ¿qué? ¿Me recuerdan, por favor? 3,50 y... Dije la tasa nacional del DANE, digo, local del DANE no había dado, era 0,0106, 0,0106%, no, 0,0106. Cuando usted lo pasa por ciento es que lo multiplica por 100, por eso da 1,06. Ah, ya hizo la Aquí está como porcentaje. La de Yopal histórico, por favor, Santiago, que fue el que me dictó el dato, 3,50 y 3,75. 3,75%. O sea, allá aparece 0,015, aquí 0,0106 y acá 0,0375. Esos valores están como numéricos o como porcentaje. ¿Cuál es el dato real inicial? Pues en todos los casos la población inicial es, el 2018 es 143.619, porque eso es un dato real que se tomó, que se midió. Pero voy a medir cómo va creciendo. Entonces, dice la ecuación que la población final es igual a la población inicial por 1 más la tasa de crecimiento, cierro paréntesis, elevado a la diferencia de años. O sea, sería este menos este. Espera que aquí quedó mal. Ahí tenemos que dar.
Entonces, con la tasa de crecimiento nacional, al 2035 se proyecta que Yopal va a tener 184.000 habitantes. Con la tasa del DANE, 148.000. Ah, perdón, que este valor debe ser igual a este. Y este, pues, el inicial siempre va a ser el mismo. En estas tasas de crecimiento, el inicial es el que conocemos, el resultado del DANE, 143.000. Mire que con el DANE me da el mismo valor, porque ¿de dónde salió esto? Pues del mismo DANE. Esta tasa de crecimiento de 1,06 pues no da el mismo porque no cogimos muchas cifras significativas, pero da muy parecido. 131.000. Con la tasa nacional me está sobreestimando, pero pensar que Yopal siga creciendo con la tasa que venía creciendo, pues está sobreestimado. Vamos a graficar eso, a ver qué nos da. Bien, ¿qué pasó? Ah, ya. Y aquí tengo que amarrar este F11. Que el 11. Entonces, ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, con un crecimiento nacional, Yopal va a tener en el 2046 217.000 habitantes. Con la del DANE, 192.000. Y como venía creciendo, 402.000. Vamos a graficar. Vamos a graficar todo esto otra vez. ¿Qué obtenemos? Bueno, aquí ya, estos son los que teníamos originalmente. ¿Cuál es la que nos interesa? El histórico local. Es esta de acá, que es el crecimiento muy rápido. Venga, quitemos unas porque ahí sí nos confundimos y ya no podemos ver. Vamos a volver a... Vamos a quitar esto. Solo miremos las que acabamos de terminar. Por ejemplo, de esta gráfica habíamos dicho que la única que podíamos medio contemplar era la lineal. Esta exponencial era absurda, crecía muy rápido y la única que nos interesa es la lineal. Entonces vamos a graficar esto. Vamos a graficar la lineal y vamos a graficar estas tres nuevas que acabamos de desarrollar. Para que no nos confundamos, porque si tenemos muchas gráficas no nos confundimos y no podemos analizar. Y vamos a colocar eso por acá. La lineal es esta que es como naranja. Es esta la lineal. La de crecimiento con la del DANE es esta otra amarillita. Con la tasa de crecimiento nacional es esta gris. Y con la tasa de crecimiento histórico es esta azul. O sea, esta es con una tasa de crecimiento del 3,5. Esta es una tasa de crecimiento del 1,5. Esta amarilla es con una tasa de crecimiento del 1,06. Y la naranja es con una tasa de crecimiento del lineal. Aquí ya uno se hace como una idea. Yo en este momento dudaría, tendría entre estas dos. O sea, entre estas tres opciones.
Esta ya totalmente descartada porque es un crecimiento, llamémoslo, muy exagerado. Tendría que pensar entre esta, que es la tasa nacional, y esta otra, que es la tasa del DANE o la lineal. Ahí es donde intervienen, o ahí es donde tenemos nosotros que entrar a decidir. ¿Cómo lo decido? No hay nada que hacer, me toca utilizar para lo que nosotros, ustedes y yo también hemos estudiado, la ingeniería. Entonces tenemos, esta es una buena opción, o esta es otra opción, o esta otra, que es la otra opción. Tengo que escoger entre esas tres. ¿Cuál de esas tres escojo? Cualquiera. Tengo que decidir cuál de ellas escoger. Lo cierto es que por la que yo me vaya, siempre tengo que documentar por qué escogí esa. Es más, usted puede hasta escoger esta, de 400.000, porque es la tasa que venía creciendo Yopal. Si usted escoge esa, tiene que argumentar. La escojo por esto, por lo otro, porque creo que el petróleo va a seguir creciendo, porque yo siento que en Yopal va a aparecer otro campo petrolero. Usted tiene que escribir, por eso se les pidió que hicieran su documento en Word para que ustedes justificaran sus decisiones. Lo cierto es que usted debe escribir, cualquiera que escoja, debe justificar su decisión. ¿Por qué? Porque en la vida real, cuando ustedes ya sean profesionales y estén haciendo esto, puede pasar dos cosas. Que usted le haya atinado al perrito. O sea, que usted dijo, en 25 años la población va a ser de 192.000 personas y le atinó, no pasó nada. Es más, usted puede haber escogido esta de 402.000 y puede correr con suerte que le haya atinado al perrito. No pasó nada. Simplemente pues usted debería dedicarse a otra actividad porque corrió con mucha suerte, hizo un pronóstico que era del todo descabellado, pero le atinó al perrito. O sea, vaya y compre la lotería, que muy seguramente se va a llenar de plata porque acertó a una cosa que era improbable. Entonces, de buenas. Pero ¿qué es lo que puede pasar? La otra alternativa es que no le atine el perrito. Hace unos años, un maravilloso gobernador o candidato a la gobernación de Casanare, cuando se cayó la planta, dijo, es que vamos a construir una planta para 500.000 habitantes. Eso de una vez, ¿para qué nos vamos a poner con pendejadas? Construir una planta para 120.000 que tiene Yopal. Construyamos una para 500.000 habitantes de una vez. Un candidato a la gobernación. Pues cuando yo escuché eso, más que absurdo, pues me di cuenta que ese señor es como los de la señora que hablaba en la conferencia de ayer, pues está hablando carreta, está diciendo mentiras para convencer a la gente. Eso es absurdo. Mire, con estas tasas de crecimiento es lo que la población máxima, o sea, uno no puede venir y decir, no, yo voy a hacer un elefante blanco, se llamaría eso. Voy a hacer un elefante blanco para 500.000 habitantes. Eso, primero, vale mucho. Miren lo que vale hacer una planta para 150.000, ¿cómo será una para 500.000? Donde nadie la va a poder operar, el costo, bueno, eso es un absurdo, pero hemos escuchado cosas como esas. Pero, ¿qué tal que sean ustedes tan de buenas si le dieron? Si le dieron al perrito, pues maravilloso. ¿Qué tal si se equivocan? Cuando el día de mañana llegue una investigación porque la planta no es, así le haya puesto este valor, así usted haya puesto 192.000, pero vinieron en 10 años y se dieron cuenta que Yopal no tenía 192.000, sino que Yopal, en lugar de crecer, la población bajó. O sea, en 20 años o en 25 años, Yopal tiene 110.000 habitantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues van a venir a investigar la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, todas las. Van a decir, venga, este man, ¿por qué escogió 192.000? No, porque es que yo pienso que Yopal va a crecer muy poco por el problema este, por el otro problema, por esta situación, por la otra. Ah, bueno, el man no estaba descabellado, los argumentos que puso son válidos, entonces pues no pasa nada. En la planta, simplemente la planta se diseñó con unos criterios correctos, unos criterios válidos, pero Yopal tuvo una circunstancia especial
que nadie podía prever y por lo tanto, pues su diseño es válido. Independientemente de que haya escogido esta o esta, cualquiera, ustedes tienen que poner unos argumentos que sean válidos para que el día de mañana, sea en 5 años, en 10 años o en 20 años, no, las investigaciones o su diseño sea capaz de recibir y de validarse ante cualquier investigación. No colocar una cosa, digamos, usted puede poner este mismo valor, 192.000, pero si no le pone una buena justificación y las cosas no se dan, pues puede pasar que el día de mañana, cuando llegue una investigación, pues lo puedan sancionar, simplemente porque usted no corrió con la suerte de que las cosas ocurrieran como usted las planeó. Puede que su planeación, que lo que usted haya hecho, sea la correcta, pero como no quedó plasmada, no quedó en ningún documento, pues simplemente la gente puede que esté bien, puede que usted lo haya hecho bien, que su análisis haya sido correcto, pero como no está argumentado, pues puede llegar a sufrir una investigación y puede terminar hasta en la cárcel porque simplemente hizo un diseño que a las luces suyas y a su inteligencia y a la lógica puede ser correcto, pero a la lógica de los que investigan, a la lógica de las personas que revisan, no es lógica, no es correcta, porque simplemente usted no puso los argumentos necesarios para justificar sus decisiones. Entonces eso es lo que quiero que entiendan en este momento, que deben colocar en el documento, que independientemente de la decisión que tomen, ya les he dicho cuáles son las más viables, cuáles son las más factibles, pero igual, independientemente de esta o de esta o de esta o de cualquiera de las otras, porque ustedes tienen el derecho a usar cualquiera, de las que usen, siempre tiene que haber una justificación técnica de su decisión. En todas las decisiones que tomen y más en esto cuando es diseño, siempre tiene que haber una justificación para poder soportar la decisión que ustedes hicieron, para poder soportar por qué escogieron uno u otro valor. Eso debe quedar perfectamente argumentado y expresado en el documento que ustedes van a hacer. Obviamente, pues tienen que mostrar todos estos diferentes datos, pero a la final escogen uno. ¿Cuál voy a escoger yo? Pues yo voy a escoger este, 192.000. ¿Por qué? Pues porque creo que el método que utilizó el DANE es correcto, que Yopal, para mi modo de verlo, yo como Juan Carlos Lozano, creo que Yopal no va a seguir creciendo con las mismas tasas que venía creciendo, del 3.5 no lo va a seguir creciendo. Pienso que la situación del problema del agua, del problema de la crisis del petróleo, de los costos del petróleo, no va a permitir ni siquiera que Yopal crezca a la tasa nacional. Entonces pienso que la más adecuada es esta. Puedo que esté equivocado, porque como les digo, puede que el petróleo suba en 3 meses, o en 1 año, o en 6 años, no lo sé. Pero en la medida de que yo di unos argumentos que para mí son válidos, que me baso en una información que conozco, que tengo clara, pues simplemente si quedó pequeña, pues no hay nada que hacer. Simplemente quedó pequeña, pero los argumentos que yo di son válidos. ¿Qué va a pasar? Pues que no va a durar la planta 25 años, sino que en 10 o en 12 o en 13 toca construir otra. Como pasó en 1998. En el año 93 se construyó una planta para Yopal, 120 litros por segundo. Estaba diseñada para 25 años. Pero en el año 95 Yopal ya tenía más del doble de la población, ya tenía casi 70.000 habitantes. Eran 2 años lo que habían pasado. Y esa planta de 120 litros por segundo ya quedó obsoleta. ¿Por qué? Pues porque apareció el petróleo, porque la población creció, porque pasaron unas cosas que nadie esperaba que sucedieran. Nunca hubo una investigación para la persona que hizo ese diseño de esa planta en el 93 de 120 litros por segundo. ¿Por qué no lo hubo? Simplemente porque lo que sucedió era algo que nadie podía prever. Yo no puedo prever en este momento que el petróleo vaya a subir. No puedo prever que vaya a ocurrir una avalancha y se lleve medio Yopal. No puedo prever eso. Y si lo supiera, vendería todo lo que tengo aquí en Yopal y me iría a otra ciudad, salvaría a mi familia, a mis hijos y me dedicaría a otra cosa. Como no lo puedo hacer,
pues tengo que basarme en hechos reales, en hechos que tenga conocimiento y basado en eso puedo tomar una decisión. Si ustedes tienen alguna información adicional, pues la usan. Pero lo cierto es que debe quedar siempre plasmado en el documento, debe quedar escrito cuál fue la información adicional que usted utilizó para tomar un tipo de decisión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mucho tiempo yo hablando carreta. Apagaron las cámaras y ustedes ya están dormidos. Bueno, vamos a continuar con la dotación. La dotación aparece en el RAS también. Depende de la elevación sobre el nivel del mar. Y el RAS me dice que la dotación se representa como los litros sobre habitante día. ¿Eso qué llama uno dotación? Es la cantidad de agua que consume una persona por día. Y entonces el RAS le dice a uno, pues si usted vive a menos de 1000 metros, o si vive entre 1000 metros y 2000, o si vive a más de 2000 metros. Estoy hablando de la elevación de la ciudad. Yopal, ¿alguien sabe a qué elevación está Yopal? ¿A qué altura sobre el nivel del mar está Yopal? ¿Nadie? Yopal debe estar más o menos a 300 metros sobre el nivel del mar. 300, 400, ahí está en ese rango. Entonces, el RAS me dice, dependiendo de la elevación, la dotación cambia. ¿Por qué cambia la dotación? Porque ciudades frías como Bogotá, que está a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, ellos solo pueden consumir 120 litros habitante día. Mientras ciudades frías como, perdón, calientes como Yopal puede consumir 140. ¿Por qué esa diferencia? Pues simplemente porque una ciudad fría como Bogotá, en una ciudad fría como Bogotá, pues la gente no se baña. ¿Quién se va a bañar con esa agua tan fría? No lavan, allá no lavan la ropa, eso se pone en un pantalón 5 o 6 veces porque eso no se ensucia, la gente no suda, entonces la ropa no se ensucia. Mentira, sí se bañan. Yo viví en Bogotá muchos años y sí le toca a uno bañarse. Pero el consumo de agua es menor, allá uno no toma agua, lo único que toma es cerveza, pero agua no toma. Y cerveza al clima, porque eso quién se va a tomar allá con ese frío tan berraco que... Entonces, como hay menor consumo, pues el mismo RAS le dice, bueno, los de Bogotá tienen derecho a consumir hasta 120. Pero en Yopal, o en cualquier ciudad de clima cálido, no solo para Yopal, pues pueden consumir más. ¿Por qué? Pues obviamente porque uno consume más agua, se baña más veces al día, uno se puede bañar una vez, 2 veces. En verano uno se termina de bañar y ya quiere volverse a bañar porque ya está sudado, la ropa se le pega, entonces tiene uno que volver a bañar. Los muchachos y también nosotros ya los un poco mayores tomamos más líquido, pero en verano uno toma mucho más líquido, toma mucha más agua, no solo cerveza, también toma más agua. La ropa hay que lavarla más veces, pues imagínese una camisa, uno después de un día de trabajo, esa debe quedar oliendo a perro mojado, dice mi esposa, como queda la ropa cuando uno suda después de un día de trabajo, pues obviamente hay que lavarla, no se puede reciclar esa ropa. Entonces, el mismo RAS establece que uno puede consumir un poco más agua en clima cálido que la que consume en clima frío. Obviamente no quiere decir que uno tenga que consumir esa agua. Esos son los promedios. ¿En qué se gasta esta agua? Estos 120 litros o estos 140 litros. Se gastan pues en la ducha, en el lavado de ropa, en el sanitario, pero además se contempla ahí no solo lo que nosotros consumimos, sino otras cosas que se consumen dentro de la misma vivienda, pero que son más globales. Por ejemplo, la preparación de alimentos, el lavado de la vajilla, el aseo de la vivienda. En estos 130 o en estos 140 litros también está incluido, por ejemplo, regar matas.
Ay, no, que es que yo no tengo mata en mi casa. Usted no, pero hay gente que sí tiene matas en la casa. Entonces ya se contempló, en esos índices están incluidos el regar mata. El lavado de carros. Ah, no, pero es que yo mando a lavar el carro donde Andrés. Pues no importa, allá donde Andrés gastan agua para lavar el carro. Entonces, obviamente, dentro de ese índice, dentro de esa dotación, está incluido pues todo el agua que gasta una persona, haciendo uso racional, un uso eficiente del recurso. Ah, no, que es que a mí me gusta cantar en la ducha y yo tengo que tener la llave abierta durante 15 minutos. No, ahí sí ya no hay nada que hacer. Ya está haciendo un desperdicio del recurso. ¿Cómo hace para controlarse eso? Pues simplemente si usted está consumiendo más de lo que está autorizado, pues ¿qué pasa? Pues que le cobran más. Vamos a mirar cuánto es el consumo mensual para una persona como esta. Ay, perdón. Entonces, habitantes por casa. Normalmente dijimos que en una casa hay 5 habitantes. Entonces, si yo consumo 140 litros habitante día, por 5 habitantes, por 30 días que tiene un mes, y lo divido entre 1000, para convertirlo en metros cúbicos, una persona de Yopal puede consumir, una familia, perdón, 21 metros cúbicos. Una de una ciudad intermedia puede consumir 19 y una como en Bogotá consume 18. Esto es el consumo básico y aparece en los recibos. Los invito a que ustedes revisen su recibo de agua. Acá en Yopal el consumo básico es hasta 20 metros cúbicos. Esos tienen un precio. Si usted consume más de esos 20 metros cúbicos se llama consumo suntuario o consumo, bueno, no me acuerdo cómo es eso, pero ya se lo cobran más caro. ¿Por qué? Porque usted está desperdiciando el servicio, está desperdiciando agua. Y si consume más de 30, se lo mandan con toda. O sea, le cobran la tarifa plena, lo más costoso. ¿Por qué? Porque usted está desperdiciando agua. Es más, del 20 metros cúbicos para arriba ya no hay subsidio. O sea, usted es una persona, estrato 1, que desperdicia agua, ¿cómo le van a subsidiar eso? Los subsidios son solo hasta 20 metros cúbicos. En Bogotá, supuestamente estaría en 18. Allá en Bogotá no necesitan cobrarle, subirle a la tarifa porque en Bogotá los primeros 20 metros cúbicos valen un pocotón de plata. Allá simplemente el metro cúbico aquí en Yopal vale a 1200, en Bogotá puede estar valiendo a 5000. Entonces, si usted consume 20 metros cúbicos en Yopal, o los 21 por 1200, pues su recibo del agua le llega por 25.000, solo de consumo. Pero en Bogotá, pues son 18, pero multiplíquelo por 5.000. Su recibo de la sola agua ya le está llegando en 90.000. Entonces ya en Bogotá la gente no necesita que le digan, oiga, venga, no sea irresponsable, cierre la llave, ahorre, nada. Porque le están dando donde les duele, en el bolsillo. Entonces, como les dan en el bolsillo, la gente ahorra el agua. No la desperdicia, la cuida. Entonces, esa es la diferencia entre las dos ciudades. Obviamente, uno puede consumir menos. Yo acá en mi casa somos 4 personas, consumimos, hoy precisamente llegó el recibo del agua, consumimos 6 metros cúbicos mensuales en esta casa. Entonces, pues 6 metros cúbicos, vamos a ver hacer el valor, 6.000 litros, dividido entre 4 familias, dividido entre 30 días, estamos consumiendo 50 litros habitante día. Eso es lo que consumimos en esta casa. Hay personas que consumen más. ¿Por qué? Porque son más habitantes, son más personas, pero las casas son más grandes, gastan más en aseos, son obsoletas. ¿Dónde se desperdicia más agua? En los sanitarios. Esas viviendas que tienen unos sanitarios grandes, antiguos, donde el tanque es de 15 litros, pues cada vez que uno va al baño, así sea hacer el 1, está desperdiciando 15 litros en cada descarga. Los sanitarios modernos, los más nuevos, tienen dos botoncitos, donde cuando usted va del 1 oprime el azul, cuando va del 2 oprime el negro. Entonces, cuando descarga el 1 puede descargar 3 litros por segundo. Cuando descarga el 2,
gasta 3 litros por descarga, perdón. Cuando oprime el botón 2, descarga hasta 6 litros por cada descarga. Entonces, obviamente, gastar 6 litros a gastar 15 litros en cada vez que va uno al baño, pues es un ahorro grande, y más si uno está enfermo, si son 5 o 6 personas las que viven en la vivienda, pues eso va creciendo la factura. Entonces, mucho cuidado con esto. Pero ya estos son los valores que tenemos. Entonces, dependiendo de nuestra altura sobre el nivel del mar, vamos a escoger uno o el otro. Para nuestro caso, que como estamos en Yopal, pues nos toca escoger una dotación de 140 litros habitante. Las pérdidas siempre son del 25%. Es lo máximo autorizado por el RAS, del 25%. Pueden ser menores, obviamente, y uno trata, como administrador de una empresa de servicios públicos, pues trata de que las pérdidas sean menores a ese 25%. Pero cuando uno está haciendo el diseño tiene que irse por esas, porque puede que haya unas personas que ahorren, pero hay otras personas que despilfarren. Entonces, como las pérdidas son del 25%, pues no todo el agua que sale de la planta llega a la red, porque el 25% se pierde. Entonces, si yo necesito darle 140 litros por cada habitante en las casas, en la planta debo darle más agua, que eso se llama la dotación neta, creo que se llama. Y la dotación neta no es más que los 140 dividido entre 1 menos las pérdidas, 0,25. Entonces, realmente, en la planta debo producir 186 litros por segundo, por habitante día, perdón. 186 litros habitante día, porque de esos 186, vamos a mirar ese 25% cuánto es por punto 25, 46 litros se pierden. ¿Dónde se van a perder? Pues en las tuberías que estén rotas, en las fugas, en los que se roban, porque en ese 25% también hay una parte que se roban. Los que viven en urbanizaciones ilegales que no pagan agua se roban el servicio. O los que tienen en la misma vivienda 2 o 3 acometidas, los que cogen el medidor y le dan vuelta, pasa el señor que toma la lectura y le dan vuelta al medidor, y así diariamente le van dando vuelta. Un día avanza la lectura, el otro día se devuelve. Entonces es gente que manipula los medidores y se roban el servicio. Entonces, gracias a ellos, pues la empresa tiene que producir más agua. Y como tiene que producir más agua, pues vale más. Y al valer más, pues nos va a cobrar más el recibo. Ténganlo claro, que lo que se roban otros no es solo de ellos. Eso nos lo cobran a todos. En una sociedad donde todo lo pagamos entre todos, pues al final lo que se roban algunos, no lo reparten entre los que somos honrados, entre los que pagamos. Pero, como dijo la del video, pues como es poquito, como están robando esa 25.000 usuarios, pues no importa. Pues obvio que importa, porque es que hagan las cuentas. Son 100.000 millones de pesos que se van a robar, o son una cantidad de dinero que se están robando. Entonces, esto está calculado, pero hay casos donde estas pérdidas no son ni siquiera del 25, son del 50, del 60, del 70. Pero autorizados máximo solo podemos llegar a el 25%.